y el alta hospitalaria. ¿En qué momento dar el alta? Bueno, el puerperio, ¿qué comprende? Comprende desde que ocurre el alumbramiento, es decir, desde el final del parto hasta la regresión completa de todos los cambios, tanto anatómicos y fisiológicos, que han ocurrido a nivel de los diferentes órganos, ¿no? A excepción de la glándula mamaria. Esto no va a regresar al estado pregravídico, más bien en esta etapa va a adquirir su función máxima, ¿no? Para cumplir la función de lo que es la lactancia materna. Y la duración va a variar, como promedio dura entre 6 semanas o 40 días, ¿no? Pero en algunos casos puede, bueno, ya les voy a ir diciendo que hasta un año se considera puerperio incluso, debido a la mortalidad materna, ¿no?, que ocurre, mortalidad tardía. En esta etapa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir una adaptación psicoemocional entre la madre y el hijo, y también se va a dar lo que es la lactancia, ¿no? Entonces, cronológicamente les decía, ¿no?, cómo se divide el puerperio. Se divide en inmediato, que implica las primeras 24 horas posparto, el mediato hasta los 10 días, y el puerperio alejado de 11 a 42 días. Y el puerperio tardío de 43 hasta 364 días, les decía, por la mortalidad materna que ocurre por causas obstétricas, ¿no? Por eso hasta un año se considera puerperio. A nivel general va a ocurrir cambios anatómicos y fisiológicos en el puerperio, ¿no? ¿Con qué objetivo estos cambios? Para retornar al estado pregravídico y establecer la lactancia materna, o sea, la lactancia, ¿no?, donde va a jugar un rol importante la glándula mamaria. ¿Se escucha, no? Sí. Mi voz no es tan fuerte. Va a ocurrir cambios locales y también cambios generales, ¿no? A nivel del útero principalmente, ¿no?, los cambios van a ser la involución uterina. ¿Qué es la involución uterina? Apenas sale el bebé y la placenta, ocurre una contracción uterina. ¿Y esto para qué? Es como un mecanismo hemostático, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Apenas sale la placenta, el útero se contrae inmediatamente, los vasos espiralados que están a nivel del miómetro van a comprimirse, van a hacer la hemostasis. Esas son las llamadas ligaduras vivas de Pinar. Por eso es que se forma el bolo de seguridad de Pinar, que debemos controlar las primeras 2 horas, ¿no? O sea, como mecanismo hemostático, porque si no contrajera el útero, sangraría, ¿no? Todo el tiempo sangraría. Y en el puerperio, después del parto, lo que pesaba 5 o 6 kilos más o menos el útero por el contenido del feto, la placenta, el líquido amniótico, después del parto el útero ya disminuye de peso de 1 kilo a 1,5 kilos promedio, ¿no? Y luego cada día va a ir involucionando el útero a razón de 0,5 a 2 centímetros por día. O sea, al principio están a nivel del ombligo y cada día va a ir bajando, va a ir disminuyendo de tamaño. Por eso en el puerperio es importante controlar la altura uterina, ¿no? En un puerperio inmediato puede estar 18, 17, al día siguiente no podemos esperar que sea 20, tiene que ir bajando, ¿no? 1 a 2 centímetros por día, hasta hacerse intrapélvico. Y histológicamente, ¿por qué ocurre esta involución uterina? Hay una disminución del edema, ¿no?, que hubo a nivel uterino, hay una transformación hialina a nivel de las paredes vasculares, hay una autólisis por digestión enzimática por el exceso de citoplasma. O sea, no se olviden que en el útero, en el crecimiento, hay hipertrofia, ¿no? Entonces, hay exceso de citoplasma y eso va a haber una autólisis. Es por eso que va a aumentar también los niveles de nitrógeno
¿no? A nivel de orina. Y aquí va a disminuir también el tamaño de las fibras, no el número de células, sino el tamaño, ¿ya? Y después del parto, esta contracción uterina va a causar dolor en la madre y esto se conoce como entuertos, ¿ya? Entuertos. Otro cambio local que va a ocurrir a nivel del útero es a nivel de la cavidad, ¿no? Va a ocurrir una regeneración endometrial. Al segundo o tercer día el útero, el endometrio o la decidua en este caso se va a dividir en dos capas, una superficial y una profunda. La superficial o la funcional que se va a necrosar y va a desprenderse formando parte de los loquios. Y la capa profunda, tenemos que está cerca al miometrio, la capa basal, a partir de esto se va a regenerar el endometrio. Y la regeneración endometrial ocurre por lo general en el día 16 y completa totalmente a las 6 semanas. ¿Por qué a las 6 semanas? Porque en el sitio donde se ha insertado la placenta va a tardar todavía ese sector en regenerar, por eso tarda. ¿Ya? A partir de la capa superficial profunda, entonces, es la regeneración del endometrio. ¿Y qué son los loquios? Es la descarga hemática después del parto, del sitio donde se ha insertado la placenta, va a sangrar, ¿no ves? Es un área cruenta que va a sangrar y eso se va a exteriorizar, ¿no? En forma de, por la vagina, es lo que llamamos loquios. Al principio, estos loquios, dependiendo del contenido, va a variar, ¿no? el color. La duración es de 5 a 6 semanas, promedio es 33 días, pero en algunos casos, un 13% puede persistir hasta 60 días la presencia de loquio. Les decía, la composición va a estar compuesto por, pueden abrir, o semiabiertos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, células residuales, células epiteliales. Puede haber bacterias también, como los bacilos de Erlen, que no tienen poder patogénico, polibacilos, ¿no? Y por exudados también. Y el volumen va a variar entre 200 a 500 ml hasta 1500, dice la literatura, ¿no? En algunos casos. Aquí los primeros 2 a 3 días el contenido más es hemático, ¿no? Por eso son loquios hemáticos, es más sangre. Después el contenido de glóbulos rojos va a ir disminuyendo, aquí va a aumentar los glóbulos blancos y exudados, por lo tanto el color se va a ir aclarando, entonces decimos loquios serohemáticos, ¿ya? Y después ya disminuyen los elementos formes, predominan más los exudados, ¿no? Del tracto genital, entonces se hace seroso, se va aclarando cada día más. Y al final, al finalizar la tercera semana, cuarta semana, aparece la paciente, cuando ya está desapareciendo, ya está blanquecino, nuevamente se queja de que nuevamente me está sangrando, dice, debe haber restos o algo, uno lo atribuye, si no sabe, podemos decir restos hemos de dejar o está haciendo hipotonía, ¿no? A las 3 semanas, pero sin embargo, esto es normal, es algo fisiológico. Del sitio donde se ha insertado la placenta, lo que ha quedado, se ha necrosado y eso es lo que está saliendo. Se llama pequeño retorno, ¿ya? Es algo fisiológico. Y el olor característico no es a hipoclorito de sodio, ¿no? Pero si el olor es más fétido, nos tiene que hacer sospechar alguna infección. No es normal que huela mal los loquios, ¿no? Otro cambio local que vemos a nivel uterino es a nivel del cuello uterino, ¿no? Después del parto, el cuello puede quedar edematizado, con pequeñas laceraciones, ya sea por el
pasaje del feto o por los tactos que realizamos se hace más friable y puede haber laceraciones. Y en las primeras semanas, primeros días está dilatado, fácilmente 3 centímetros dilatado. No es que apenas sale el bebé se cierre, continúa dilatado el cuello. Ya al finalizar la primera semana, ya la dilatación va disminuyendo, ¿no? Va cerrándose y nuevamente se va a formar el conducto endocervical. Y no recupera su aspecto que era puntiforme en la nulípara, que era puntiforme, redondeada. Cuando ya hay partos queda así, ¿no? Como una hendidura, ya no recupera la forma de punto, ¿no? Y cuando hay partos, el epitelio, la unión escamocolumnar que deben ver en consulta externa, es en la zona de transición, ¿no? Entre el endocervix y el exocervix. En este caso, esta zona de transición se va bueno, ¿cómo diríamos? Se va situar en el orificio cervical externo y eso es lo que llamamos ectropio. Y el ectropio es un factor de riesgo, ¿no? Para las lesiones epiteliales. A nivel de vulva, ¿qué es lo que vamos a ver a nivel de vulva? Vagina, después del parto inmediato, la vagina va a estar dilatada, va a estar edematoso, friable, ¿no? Si es que hacemos tactos bruscos sin tener cuidado, podemos desgarrar incluso, y se va a ir estrechando progresivamente en 2 a 3 semanas, más o menos en 7 a 10 días cicatriza lo que es los desgarros o la episiotomía, la episioragia, ¿no? Las carúnculas metiformes son unas elevaciones puntiformes, es la cicatrización del hino, ¿no? Entonces cicatriza en esa forma y eso lo llamamos carúnculas metiformes y es un punto de referencia para poder separar en una episiotomía. Por ejemplo, tenemos que hacer carúnculas mucosa con mucosa, músculo con músculo, piel con piel, ¿no? No podemos mezclar. Y puede haber atrofia vaginal por la disminución de los estrógenos y progesterona, ¿no? Más que todo por la progesterona. Y esto se va a ver más en las mujeres que amamantan, ¿no? Que va a ser más acentuado. ¿Qué otro cambio puede ocurrir a nivel del perine? Puede existir traumas perineales, como en este caso, ¿no? Hay desgarros de primero, segundo, tercer, cuarto grado. Si no realizamos una buena protección del perineo en el momento del parto, y estos traumas pueden llevarnos a prolapso de órganos pélvicos, ¿no? Puede prolapsarse el útero, puede prolapsarse la vejiga, ¿no? Puede existir incontinencia tanto anal y fecal, ¿no? Si es que el desgarro ha comprometido hasta el esfínter mucosa anal y no se ha reparado adecuadamente, entonces puede haber estas complicaciones de incontinencia. También puede haber hemorroides, ¿no? a nivel anal, esto debido a que puede ser por expulsivos muy prolongados o que la paciente esté estreñida o esté mucho tiempo en la cama y no se levanta, ¿no? Entonces puede existir complicaciones como flebitis o estrangulaciones, ¿no? A nivel de la pared abdominal, por la sobredistensión del útero, entonces puede aparecer estrías, puede haber flacidez, ¿no? A nivel del abdomen que puede durar incluso meses de recuperarse, puede haber diástasis de rectos y en estos casos ayudaría lo que es la fisioterapia, ¿no? A nivel de la pared abdominal y sobropélvica. A nivel de las mamas, ¿qué es lo que ocurre? Las mamas principalmente aquí es donde van a adquirir su función máxima, ¿no? Van a
desempeñar su función máxima durante el puerperio. La lactogénesis en realidad ya se ha iniciado durante el embarazo, pero aquí va a completar después del alumbramiento, ¿no? Entonces, inmediatamente después del parto va a disminuir los estrógenos y progesterona y va a aumentar los niveles de prolactina. Y esta prolactina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a inhibir, ¿no?, la liberación de hormonas gonadotróficas por la mamá, ¿no? O sea, la hormona liberadora del GnRH, ¿no es cierto? A nivel de las mamas aumenta la vascularización, por eso que las venas están más notables, dilatadas en la red de Halley, ¿no? Y la prolactina va a inhibir la secreción de GnRH, y si no hay esto, no va a haber secreción de FSH, LH, por lo tanto, no va a haber ovulación, ¿no? Y a nivel de la producción de leche, en los primeros días el contenido es más alto en proteínas e inmunoglobulinas, que sería el calostro, ¿no?, el color amarillento, que es esencial para el recién nacido. Es como la primera vacuna, ¿no?, para el bebé. Luego, desde el cuarto al sexto, séptimo día está la leche de transición, y al séptimo día ya se establece, ¿no?, la leche materna, que tiene todos los nutrientes que requiere el recién nacido. A nivel de los ovarios, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esto dependiendo de la lactancia, ¿no? Si la mamá va a amamantar, la ovulación va a tardar todavía, pero si no, si hay destete, puede regresar la ovulación rápidamente, incluso al mes. Es por eso que algunas señoras, sin haber visto la menstruación, ya se embarazan. O sea, a eso llamamos amenorrea de lactancia. No necesariamente tienen que menstruar para decir que se han embarazado, ¿no? Entonces, depende también de la frecuencia de la lactancia. Hay mamás que salen a trabajar y solo le dan de noche, entonces no va a ofrecer la misma protección, pues el MELA, ¿no es cierto? Entonces, les decía, ¿no?, aumenta la prolactina, esto va a disminuir la producción de FSH-LH y por lo tanto va a haber amenorrea, eso le protege a la madre, ¿no? Y primer periodo menstrual por lo general retorna entre 7 a 9 semanas. ¿Y qué cambios generales va a ocurrir? Aparte de los cambios locales, también va a ocurrir cambios generales. A nivel de la temperatura podemos ver en los primer o segundo día una febrícula, ¿no?, en la paciente, que no debe pasar de 38 grados y tampoco debe estar acompañado de taquicardia, ¿no? Entonces, esto ocurre generalmente por la producción de leche, o también por el escalofrío que presenta en el puerperio inmediato. Las pacientes van a tener la oportunidad, o si es que ya han visto, la paciente inmediatamente después que da luz empieza a tener un escalofrío fisiológico. Eso también contribuye, y también la bajada, ¿no?, de los estrógenos y progesterona es la causante también. Cambios hemodinámicos, ¿qué va a ocurrir? Como el útero ha recibido mayor cantidad de irrigación, toda esa sangre va a retornar, ¿no?, al sistema sanguíneo. Entonces va a aumentar la volemia, el gasto cardíaco, y la volemia en un 70 al 60%. El pulso tiende a disminuir poco, hay una bradicardia relativa de 60 a 70 latidos por minuto normal, y la presión arterial por lo general no sufre muchos cambios. Cambios hematológicos, hay una leve anemia dilucional debido a los procesos hemostáticos, ¿no?, por la pérdida de sangre y también el exceso de líquido intersticial. Eso hace que se diluya y entonces hay anemia dilucional. Es por eso que la mujer, la puérpera, con hemoglobina de 10, de
hematocrito 29-30 tolera muy bien. Puede haber por el estrés del parto aumento de los leucocitos, ¿no? Los leucocitos incluso podrían llegar hasta 25.000, pero no tiene que haber desviación a la izquierda, ¿no? También puede existir temporalmente plaquetopenia porque hay una activación de la fibrinolisis y para hacer hemostasia todas esas plaquetas han cumplido su función de hemostasia, por lo tanto baja el nivel de plaquetas. Y esto va a volver a su estado pregestacional entre 6 a 12 semanas, va a normalizar. ¿Qué otros cambios generales vemos? Es la pérdida de peso, ¿no? de la paciente. El peso que como 5 a 6 kilos que pesaba el feto, la placenta y el líquido, ¿no? Pierde eso y adicionalmente pierde también unos 2 kilos por la diuresis. Como había exceso de líquido extracelular, entonces la diuresis eso va a eliminar, y también debido a la involución uterina y eliminación del glóbulo. Por eso pierde peso la madre. Así a las 6 semanas ya perdí casi la mitad de la ganancia, ¿no? Si en todo el embarazo, no sé, ha ganado peso 14 kilos a las 6 semanas, ya 7 kilos extras ya perdí. A nivel del sistema urinario, sobre todo en las pacientes postcesáreas, ¿no? Cuando hay dosis altas cuando le ponen dosis altas de anestésicos, puede haber disminución del tono vesical y por lo tanto formarse el tono globo vesical, y a veces es necesario vaciar con sonda vesical. Y debido a estos sondeos, a veces en el parto el globo vesical no permite descender la cabeza. ¿Qué es lo que hacemos? Le ponemos sonda y a veces no tenemos el cuidado de hacer la asepsia, antisepsia, le metemos más por el apuro y todo. Eso puede causar disuria, cistitis, ¿no? Y les decía, aumenta el nitrógeno urinario, y a nivel del sistema digestivo puede haber estreñimiento. Esto debido a que esto se complica más cuando la paciente no se levanta muy pronto, ¿no? Después del puerperio se indica la deambulación precoz. A nivel del sistema respiratorio, durante el embarazo había alcalosis, entonces esto se va regularizando. A nivel del sistema endocrino, ¿no? Con el destete les decía que se restablece la ovulación entre 1 a 3 meses, por eso que se tiene que indicar en la paciente máximo a las 3 semanas, 4 semanas, ya usar un anticonceptivo, ¿no? Los niveles de colesterol, triglicéridos y proteínas van disminuyendo progresivamente. A nivel de la piel y mucosas, van desapareciendo por el esfuerzo excesivo que ha hecho la paciente durante los pujos, sobre todo en esos partos difíciles, ¿no? O cuando el feto es macrosómico o es primigesta, o la pelvis estaba al límite, o sea, esos partos laboriosos, la paciente le pedimos que empuje y hace tanta fuerza que ocurren, ¿no? Estas hemorragias petecias subconjuntivales. Y las estrías que han aparecido se tornan ya de color nacaradas, y las zonas donde se ha pigmentado areolas, la línea A, axilas, ya pierden su color, ¿no? O sea, van palideciendo, pero nunca se pierden totalmente estas marcas, siempre quedan, ¿no? Quedan los recuerdos de ¿Cómo hacemos la atención del puerperio? Las primeras 2 horas es bien importante porque hay riesgo de hemorragia y shock, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos controlar en las primeras 2 horas?
signos vitales, la retracción uterina, el bolo de seguridad vaginal y el sangrado, ¿no? Esos aspectos debemos controlar. Por si acaso, es lo que se controla las primeras 2 horas. Signos vitales, retracción uterina y sangrado. Es lo más importante, ¿ya? En la sala de recuperación. Entonces, las causas de hemorragia uterina pueden ser varias, ¿no? La atonía uterina, presencia de restos, o la placenta semanormal, inversión uterina, desgarros, ¿no? Y finalmente, alteraciones de la coagulación. Les decía, ¿no?, qué cuidados debemos tener. Signos vitales cada hora en la sala de recuperación, ¿no? En la sala de recuperación la paciente está durante 2 horas, ¿ya? Para que veamos si no hay sangrado, nos aseguremos que haya buen bolo de seguridad vaginal, ¿ya? Si es necesario, deberíamos dar analgésicos sí o sí en la cesárea, ¿no? Endovenosos. Vigilar también en la sala de recuperación al primer amamantamiento, ya que esto va a ayudar a que se libere oxitocina, y la oxitocina, aparte de contraer las células mioepiteliales de la mama para producir leche, también va a ayudar en la contracción uterina. Entonces, doble beneficio, ¿no? Por eso es importante el amamantamiento, por eso se hace el apego precoz. Han visto, ¿no?, los estudiantes que hacen apego precoz, los pediatras, apenas nace el bebé, ya sea en parto o cesárea, se hace apego precoz, y ahí es donde vamos a ver, ¿no?, cómo es el primer amamantamiento. Ya una vez que hemos pasado de salas de recuperación, va a pasar a salas generales, ¿no?, a salas de internación. Ahí ya no vamos a controlar signos vitales cada hora, ¿no? Vamos a, en horario, cada 6, cada 8 horas vamos a controlar. Lo mismo el sangrado, la retracción uterina. Vamos a continuar con analgésicos. Si no tolera mucho el dolor la paciente, incluso podemos dar opioides, ¿no?, como tramadol, morfina. Hay que ver, ¿no?, en salas de recuperación la paciente debe tener micción espontánea a las 8 horas. Y si no micciona, entonces pensamos, ¿no?, puede tratarse de un globo vesical, o no hay orina porque no hemos asangrado tanto, o está en ayuno prolongado la paciente y no orina, no le hemos dado líquidos, ¿no? Y eso ocurre en las pacientes. Entran en trabajo de parto, hasta el día siguiente están en ayuno. Las pobres, no hay, lamentablemente en el sistema público es así, ¿no? Ni siquiera hay un vaso de agua para invitarles al menos en sala de partos, ¿no? Y el horario de sus comidas también tienen un horario, y se han pasado fuera de ese horario, no hay quien ayude en esa parte, ¿no? También en salas de internación debemos facilitar la lactancia, ¿no? Debemos fomentar la eyaculación precoz, esto para que ayude la eliminación de los loquios, y también prevenga las trombosis, ¿no? Trombosis pulmonar. Tiene que haber recuperación del ritmo intestinal. A los 3 días ya tiene que evacuar la paciente, y si no, tenemos que usar, si es necesario, laxantes, ¿no? Y la higiene corporal, que debe ser una ducha normal, diaria, no hay que prohibir la ducha. Bueno, esto en su casa, ¿no? Porque en el hospital ducha ni para el personal ahí. Debe ser con agua tibia, no se indica piscina, ¿ya? Cuando ya, en su casa, ¿no? No, porque si no se puede infectar. Tiene que ser, sí, con la regadera, ducha normal, y si va a ser la episiotomía, siempre de adelante hacia atrás, nunca de atrás adelante, para no contaminar la episiotomía, episiotomía.
Y también tenemos que hacer una buena exploración física, ¿no? Desde piel hasta extremidades, todo, desde la cabeza hasta los pies tenemos que examinar a la paciente. Después del parto inmediato, la paciente ya está más tranquila, ¿no? Después de haber pasado por tanto dolor, de tantas horas de trabajo de parto, hay un alivio, una sensación de bienestar, la fascia se torna más tranquila, ¿no? A nivel de las manos, ¿qué es lo que debemos buscar si hay presencia de fisuras, nódulos, infecciones? A nivel del útero, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a medir la altura uterina y el tono, ¿no? Debe ser elástica y no dolorosa. Si causa dolor, entonces ya debemos sospechar alguna infección. Lo normal es que no debe causar dolor, una palpación normal. Tenemos que ver el aspecto y el olor de los loquios, ¿no? Si los loquios están turbios, fétidos, ya nos debe hacer sospechar una infección. A nivel de la herida quirúrgica y episiotomía, ¿no? Después del parto inmediato, si hemos hecho episiotomía, esa zona puede estar edematosa, friable, y el hielo local podría brindar. También aplicar, brindarle parte del hielo, apoyarle con analgésicos antiinflamatorios, aires, sea vía oral o endovenosa, ¿no? Y si a las 24 horas ya se puede retirar el apósito, ¿no? Para ver si no se están haciendo dehiscencias, hematomas. A veces aparecen seromas, es necesario quitar esos puntos para ayudar el drenaje, ¿no? Y a nivel de las extremidades inferiores hay que ver si hay presencia de edemas, síndromes varicosos. Si la paciente tiene parálisis o otras comorbilidades, es necesario dar anticoagulantes. En cuanto a la higiene y aspectos preventivos, les decía, ¿no? La movilización precoz. Una vez que pasa el efecto de la anestesia, en la cesárea, ¿no? Ya se indica la deambulación precoz siempre, pero con ayuda, ¿no? Con ayuda de la enfermera o de un familiar. Las habitaciones y visitas, lo ideal sería que la habitación sea para cada paciente, para preservar también su intimidad, ¿no? Y las visitas también hay que, si no están permitiendo descansar correctamente a la paciente, entonces hay que restringir también las visitas. No es que va a venir el papá, el tío, la abuelita, todo el mundo y no le deja descansar a la pobre paciente, ¿no? Todo depende de ella, cómo se siente también, ¿ya? Y la dieta, principalmente la dieta, solo se indica NPO 4 horas, después ya hay que iniciar dieta líquida, dieta liviana, y de preferencia hay que aumentar, ¿no? Dieta rica de fibras, podemos dar suplementos de calcio, de hierro y abundante líquido. La tromboprofilaxis, ¿no? Podemos usar heparina de bajo peso molecular, podemos usar heparina también, ¿no? En caso de que, digamos, la paciente tiene comorbilidades, trombosis venosa o es preclávrica o a sangrar mucho, entonces hay que anticoagular, ¿no? Y la higiene general, normal, evitar la piscina. Es importante prestarle atención también al estado psicológico. Muchas veces no le prestamos tanta atención a la madre, más que todo al bebé, ¿no? Todos centrados en el bebé. ¿Y qué importa la mamá? La mamá está pasando ahí, tiene en un 50 hasta 80% de los casos, sufre la madre esto en el segundo, tercer día, sobre todo se nota una melancolía, ¿no? Una tristeza, la habilidad emocional, llora o no puede dormir, está irritable. Entonces, esto no hay que subestimar, ¿no? Y en un 10 a 20% de los casos puede ocurrir la depresión
posparto, que incluso, ¿no? Y la depresión posparto cuando es grave puede llegar incluso a quitarse la vida a la paciente, no es tanto su depresión, entonces, y clínicamente no nos damos cuenta, pues, entonces nos apoyamos con unos cuadros, ¿no? Se hace una encuesta a la paciente, a la escala de depresión de Edimburgo se llama, que la puntuación es de 0 a 3 puntos. Todas estas preguntas se le hace a la madre, ¿no? Son 10 preguntas y ahí ponemos el puntaje. Y si el puntaje es igual o menor a 10, entonces esta paciente tiene depresión postparto. Por lo tanto, no solo tiene que recibir ayuda psicológica, sino medicarle, ¿no? Con antidepresivos. Podemos usar fluoxetina en estos casos. Y si la paciente no tenía las vacunas, si estaban contraindicadas durante el embarazo, se completa el esquema. Si no tenía rubiola, se le vacuna, tétanos, hepatitis B. En caso de que la madre sea RH negativo y el bebé RH positivo, entonces se le debe vacunar, ¿no? Aplicar la inmunoglobulina anti-D de 300 microgramos intramuscular. Tenemos hasta 72 horas para vacunar, para prevenir, ¿no? La hemólisis en el siguiente embarazo. Es importante también la lactancia materna. Aquí tenemos que enseñarle a la madre la importancia de la leche materna y las técnicas correctas de